Soñar con espíritus puede ser inquietante, pero no es más que una representación de lo que se encuentra en el subconsciente de quien sueña y se manifiesta en el mundo onírico. Este tipo de sueños puede significar la presencia de traumas, personas que han partido, conexión con guías espirituales, de acuerdo con las creencias de algunas culturas, entre otros. En este video te mostraré qué significa soñar con espíritus y qué podemos hacer al respecto. ¿Qué significa soñar con espíritus malignos? Quienes sueñan con espíritus malignos pueden llegar a sentir temor, pero no hay nada que temer, ya que esto es solo parte del contenido que se encuentra en el subconsciente y puede significar que hay aspectos negativos en la personalidad que necesitan ser mejorados. También podría tratarse de temores o dudas que generan angustia. Soñar con espíritus que se consideran malignos también puede relacionarse con un temor que subyace en el interior, como el miedo a perder el control de una situación, a la incertidumbre o lo desconocido, e incluso a la muerte misma. Por lo general, estos sueños alertan sobre situaciones negativas que se viven o personas no deseadas que están formando parte del entorno, pero que hacen sentir a quien sueña como en una situación de amenaza o con la sensación de estar atrapado en una circunstancia que genera malestar. Este tipo de sueños con espíritus malignos también puede revelar que hay un área en la cual la persona que sueña siente que no tiene protección y se encuentra vulnerable, desprotegida ante el ataque de algo externo. Es importante prestar atención a las sensaciones que surgen durante el sueño, como si el espíritu maligno es alguien conocido o un extraño, si los eventos suceden en un lugar familiar o desconocido, y a las emociones que emergen, ya sea tristeza, miedo, rabia u otras. Para comprender mejor el significado de soñar con espíritus malignos, conviene reflexionar sobre la propia vida y reconocer las áreas donde se experimenta mayor vulnerabilidad o falta de protección. En lugar de reprimir los sentimientos, es importante entenderlos y afrontarlos. ¿Qué significa soñar con espíritus en casa? La casa simboliza un espacio sagrado en el que es posible encontrar seguridad, por ello, soñar con espíritus en casa puede sentirse perturbador o como una presencia que irrumpe en la tranquilidad del hogar. Aunque no se trate de una entidad sobrenatural en sí, este sueño puede reflejar que hay algunos asuntos o problemas que necesitan ser abordados y resueltos. Asimismo, se puede interpretar como un cúmulo de emociones reprimidas, tales como el miedo, la culpa o la tristeza, las cuales se encuentran en la casa, es decir, en la mente, causando perturbación. Es importante repasar qué queda por resolver y afrontarlo de una vez. Otra posible interpretación para este tipo de sueños es que están entrando en tu entorno personas tóxicas o con mala energía, lo cual te hace vivir situaciones de estrés. Si el espíritu está representado por alguien familiar, podría ser algún recuerdo de una experiencia pasada que no se ha superado. ¿Qué significa soñar con espíritus que mueven cosas? Es posible sentir desconcierto al tener pesadillas con espíritus que mueven cosas, pero esto no tiene por qué ser necesariamente una experiencia paranormal, sino un reflejo de posibles cambios que se estén llevando a cabo a nivel de interioridad. Es decir, puede que estés cambiando una parte de ti, sobre todo a nivel emocional. A su vez, los objetos que son movidos por los espíritus podrían simbolizar aspectos que están fuera de control y provocan ansiedad, además de un temor hacia lo desconocido o hacia aquellos eventos que ocurren en la vida y no se pueden explicar. Estos sueños a veces son una llamada de atención para soltar el pasado, esos objetos, personas o situaciones que no se han dejado ir por completo y que se siguen reteniendo, pero que es momento de soltar para evitar que causen daño emocional o en otras áreas de la vida. ¿Qué significa soñar con espíritus visibles? Los espíritus visibles que se perciben y se ven en los sueños pueden representar áreas personales o emociones internas intensas que se han negado o reprimido por un determinado momento, pero que es fundamental dejar de invisibilizar para poder dar paso a una transformación interna. Es posible que en otro momento esta forma de actuar sirviera para algo, sin embargo, en el presente, soñar con espíritus visibles puede ser un motivo para practicar introspección y decidir qué partes se deben aceptar para poder continuar. ¿Qué significa soñar con espíritus que hablan? Soñar con espíritus que hablan puede interpretarse como aspectos del subconsciente que buscan hacerse notar o manifestarse, y que podrían ser deseos, miedos, dudas, confusiones del pasado o recuerdos que no se han procesado para bien, sino que todavía se evocan con dolor. Algunas culturas consideran que soñar con espíritus que hablan puede tratarse de seres queridos que, desde el más allá, buscan transmitir un mensaje.
Sin embargo, también es común tener este tipo de sueños cuando se atraviesa un proceso de duelo reciente, por lo que las emociones están muy vivas. Es importante analizar el contenido del mensaje o la conversación que se sostiene con el espíritu. ¿Qué dice? ¿Es un mensaje negativo o positivo? ¿Cuáles son los sentimientos que se experimentan al escuchar cuando el espíritu habla? ¿Lo conoces? Estos y otros aspectos son relevantes. ¿Qué significa soñar con espíritus de niños? Soñar con espíritus de niños puede despertar muchas emociones, entre ellas inquietud, temor o ternura. Sin embargo, puede interpretarse como la inocencia o la pureza que los pequeños representan. Si no hay niños cercanos, podría referirse al niño interior de la persona que sueña, por lo que se debe evaluar si el niño quiere ser abrazado, siente miedo o expresa algún mensaje. De igual modo, soñar con niños puede significar que hay sueños que todavía no se han cumplido o que están pendientes en la vida. También se puede considerar que la persona que sueña siente que necesita protección. En todo caso, esta interpretación depende del soñador. No obstante, para hacer una interpretación más precisa sobre lo que significa soñar con espíritus, es importante tomar en cuenta muchos aspectos o detalles del sueño en sí y hacer una analogía con la vida personal, en especial con aquellos temas internos que no siempre se sacan a la luz. De ser necesario, sería recomendable buscar apoyo con un terapeuta, sobre todo si estos sueños te perturban o no permiten conciliar bien el sueño. Recuerda que los sueños son una ventana al alma y al subconsciente. No siempre deben tomarse de forma literal, pero sí pueden ser una guía poderosa para conocernos mejor, sanar heridas emocionales y descubrir lo que aún no hemos resuelto internamente. Si este tema te ha interesado, te invito a reflexionar sobre tus propios sueños, a notar los detalles que recuerdes al despertar y prestar atención a las emociones que te generan. Cuanto más los entiendas, más podrás comprenderte a ti mismo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos sobre el mundo de los sueños y su significado. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has soñado con espíritus? ¿Cómo fue tu experiencia? Estaré leyéndote. Hasta la próxima, y que tus sueños sean siempre una guía hacia la paz interior.